¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un periodo que es clave para cualquier examen de admisión, la etapa republicana de la Revolución Francesa. ¡Uf! Una época de cambios brutales, de caos, de terror y del ascenso de un general que le pondría fin a todo para coronarse emperador. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Primero, vamos a arrancar con el caos de la Convención Nacional. Luego, seguiremos con el desorden que fue el Directorio. Y finalmente, veremos cómo el consulado de Napoleón llegó para imponer el control. Para cerrar, lo más importante, los hacks que necesitan para que los puntos clave se les queden grabados. Bueno, arranquemos por el principio, la Convención Nacional. Miren, si hay una palabra que puede describir este periodo, es caos. De verdad fue la etapa más radical, la más sangrienta y, sin duda, la más transformadora de toda la revolución. Y este caos no surge de la nada, ¿eh? Tiene un punto de partida clarísimo, el 21 de enero de 1793. Esta fecha marca la ejecución del rey Luis XVI. Y esto, amigos, es un punto de no retorno. Con su cabeza rodando, la monarquía francesa no solo quedaba abolida, era decapitada simbólicamente. Se abría paso a la República. Entonces, ¿qué fue la Convención Nacional exactamente? Pues fue la asamblea que tomó las riendas del poder, la que dijo se acabó la monarquía y declaró a Francia una república. Pero ojo, su legado más oscuro fue supervisar ese periodo que todos conocemos como el régimen del terror. Ahora, es súper importante entender que la convención no fue siempre igual. Tuvo 3 fases bien marcadas, que dependían de quién mandaba. Primero estaban los moderados, los girondinos. Después vino el ascenso de los radicales, los jacobinos, con su famoso terror. Y al final, la reacción termidoriana, que básicamente les puso un alto. El periodo jacobino fue tan, pero tan intenso, que el propio fervor revolucionario se empezó a comer a sí mismo. Hay una frase de la época que lo describe perfecto. La revolución, como Saturno, está devorando a sus propios hijos. Líderes que un día eran aliados, al día siguiente se acusaban de traición y terminaban en la misma guillotina que tanto habían defendido. Y esto nos lleva directo a la caída del gran arquitecto del terror, Maximilien Robespierre. La cosa fue así. Francia empezó a ganar batallas fuera, y un líder importante, Danton, pidió que bajaran la intensidad, que el terror ya no era necesario. ¿Y qué hizo Robespierre? Lo mandó a la guillotina. Esto provocó un miedo tremendo en la convención. Todos pensaron, cualquiera de nosotros puede ser el siguiente. Así que, en un giro de tuerca, se unieron contra él. Fue la llamada reacción termidoriana. Y así, el arquitecto del terror terminó sus días en la misma guillotina a la que había enviado a tantos. Pasemos a la siguiente etapa. Después del caos sangriento del terror, Francia entra en el periodo del Directorio. Y si la convención fue caos, el Directorio fue puro desorden. Un intento de república moderada que, la verdad, nunca logró encontrar el equilibrio. Para evitar otra dictadura como la de Robespierre, se inventaron un sistema con el poder súper dividido. Había 5 directores en el poder ejecutivo y 2 cámaras legislativas. La idea, en papel, sonaba bien, ¿no? Pero en la práctica fue un gobierno débil e ineficaz. Un verdadero desastre. Y claro, esa debilidad la aprovechaban todos. El Directorio vivía bajo ataque constante. Por un lado, los realistas, que querían que volviera el rey. Por el otro, los jacobinos que quedaban, que querían revivir la revolución radical. El gobierno estaba atrapado en el medio, sin poder contentar a nadie. Con un gobierno tan débil y un país fracturado por dentro, la pregunta estaba en el aire. ¿Quién podría poner orden en esta república que iba a la deriva? El poder político estaba claro que no podía, así que la gente empezó a voltear a ver al ejército. Y aquí es donde entra en escena la figura clave. Un general joven, súper ambicioso, llamado Napoleón Bonaparte. Sus victorias espectaculares en Italia lo convirtieron en un héroe nacional. Y aunque la campaña en Egipto no fue tan redonda, su fama ya era gigantesca. Era sin duda el general más popular de Francia. Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, vio la debilidad del Directorio, vio su propia popularidad y dijo, es ahora o nunca. El 18 de Brumario, que para nosotros es el 9 de noviembre de 1799, dio un golpe de Estado,
así de simple, disolvió el directorio y tomó el poder. Y con ese golpe de Estado entramos en la última fase de la República, el consulado. A ver, si la convención fue caos y el directorio fue desorden, el consulado fue la era del control, el control absoluto de Napoleón. Oficialmente, el gobierno estaba dirigido por 3 cónsules, pero seamos sinceros, eso era pura fachada. En la realidad, Napoleón como primer cónsul tenía todo el poder en sus manos. Era un gobierno hecho a su medida para darle autoridad total. Y hay que decirlo, usó ese poder de forma muy efectiva para poner orden en Francia. Creó el Banco de Francia para estabilizar la economía, firmó la paz con la Iglesia Católica, consiguió la paz con Austria y Gran Bretaña, pero su legado más grande fue el Código Napoleónico, un código civil que consolidó los logros burgueses de la Revolución e influyó en las leyes de medio mundo. Napoleón no se veía a sí mismo como alguien que continuaba la revolución, sino como el que venía a ponerle punto final. Para él, la idea era simple. La revolución ya dio todo lo que tenía que dar. Su objetivo era terminar el caos y asegurar los cambios que beneficiaban a la burguesía, que era su gran apoyo. Y su escalada al poder absoluto fue una jugada maestra de astucia y velocidad. En 1799 es primer cónsul. Para 1802 ya se las arregla para que lo nombren cónsul vitalicio, o sea, de por vida. Y el último paso, en 1804, se corona a sí mismo emperador de los franceses. Con eso se acabó la Primera República Francesa. Muy bien, hemos recorrido un camino largo. Ahora vamos a la parte más importante, la que de verdad no se puede olvidar. Aquí vienen los hacks del tema. El primer hack es una regla súper sencilla para que recuerden el orden y la esencia de cada etapa. CDC, convención es caos, directorio es desorden y consulado es control. CDC, así es imposible olvidarlo. Y, por último, si solo pudieran recordar 3 cosas de todo esto, que sean estas. 1. La convención es caos. Todo empieza con la muerte del rey y nos lleva al régimen del terror. 2. El directorio es desorden. Su gobierno era tan débil que dejó un vacío de poder que Napoleón supo aprovechar. Y 3. El consulado es control. Napoleón consolida los logros de la burguesía, como el Código Civil, y luego le pone fin a la República para convertirse en emperador. Y así, el círculo se cierra. La república que nació con la sangre de un rey termina con la corona de un emperador. Y esto nos deja con la gran pregunta para reflexionar. ¿Fue Napoleón el salvador que puso orden y consolidó la revolución, o fue el traidor que destruyó sus ideales republicanos? Una pregunta que hasta el día de hoy sigue generando debate. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.